Bendiciones para todos. Hoy estoy en el estudio de grabación de Vida TV Play y les invito a que nos sigan en nuestras redes de YouTube e Instagram como @Vida TV Play. Quiero hablarles de un tema especial y hace 2000 años atrás, lo que hoy día vemos, contemplamos, toda la creación, Dios la creó hace 2000 años atrás. Creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, pero ellos pecaron, se rebelaron contra Dios. Y desde ese momento para acá nosotros venimos de una raza caída a causa del pecado en la humanidad. El Señor, Dios Padre, envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para que viniera a este mundo y muriera en la cruz. Pero Él murió y también resucitó para darnos vida juntamente con Él. Y todos los que creemos en Él, Él nos dio salvación. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde allí conocimos a Jesús. Conoce al Señor, recíbele en tu corazón, recibe esa salvación que Dios ha dado para toda la humanidad a través de su Hijo Jesús. Hoy día nos podemos acercar al Señor en oración gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y su Santo Espíritu vino a morar en nosotros. Pero ¿qué acontece? Acontece como cuando nosotros estamos en el Señor y nos acercamos. Su palabra dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le haya. Y cuantas veces nos acercamos a Dios, lo hacemos a través de su Hijo Jesús, el que dio su vida en la cruz, el que murió, pero también resucitó. Y gracias a ese sacrificio nos hizo aceptos y merecedores de estar delante de su presencia. Yo quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es una historia que está hablando del rey David. El rey David es tipo de Cristo y en este tiempo, en estos tiempos, esta dispensación, me gusta, me maravilla que el amor de Dios para con nosotros desde el principio, desde los tiempos antiguos. Y aquí habla una historia de David con Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y dice aquí la palabra, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David y Jonatán habían hecho un pacto de amor, un pacto de amistad, y David recuerda ese pacto. Entonces pregunta, dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Dice, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Entonces el verso 2 dice, y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Este se llamaba Mefiboset. Cuando su abuelo Saúl y su padre Jonatán murieron, dice la palabra que Mefiboset era un niño y su niñera lo llevó, y resulta que cuando en una caída en ese momento quedó lisiado y tenía 5 años, y Mefiboset era lisiado.
Dice la palabra acá en el 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Dice la palabra que Mefiboset era de Lodebar. La palabra Lodebar significa sin pasto, significa miseria. Allí estaba un hombre huérfano, un hombre lisiado de los pies, un hombre en un lugar llamado Lodebar y que significa miseria. Pero David quiso hacer misericordia recordando el pacto que hizo con Jonatán, su padre. Entonces llama a Mefiboset y le pregunta, y Mefiboset le dice, he aquí tu siervo. Seguimos aquí en el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El rey David le estaba llamando a Jonatán y le hizo, a Mefiboset, perdón, y le hizo una invitación y le dijo, siempre comerás a mi mesa, siempre te sentarás a mi mesa. Yo llevo hablando en este programa una vida de oración y hace días hablando con el Señor, en mi devoción con el Señor, en mi comunión, habían palabras en mi corazón y vino a mi corazón estas palabras y me sentí como Mefiboset. Entonces me acerqué al Señor y le dije, Señor, me siento lisiado, y a veces la palabra lisiado no literalmente es que estamos lisiados de los pies, sino hay momentos en nuestras vidas que cojeas, hay momentos en tu vida que te sientes limitado, te sientes impedido. A veces el estar lisiado puede ser el miedo, el temor, la angustia, el miedo al fracaso, a tantas cosas. Pero el hecho de que David haya llamado a Mefiboset y le dijo, siempre comerás en mi mesa, siéntate a la mesa. Yo relacionaba esto en la oración con el Señor, de que cada vez que me acercaba al Señor y le decía, Señor, hoy me he sentado a la mesa contigo. Mira, cuántas veces tú te acercas al Señor en oración, Él te está invitando a sentarte a la mesa con Él. ¿Para qué? Para darte de comer, para saciar tu corazón, para consolarte, para fortalecerte. Y muchas veces hay esa limitación, ese impedimento de nuestros pies que nos permiten avanzar, que nos permiten perseverar. Nuestra misma fe se siente lisiada, nuestra fe en momentos, en circunstancias de nuestras vidas, es como cuando está lisiada y se siente débil y cojea de vez en cuando. Entonces viene una circunstancia en nuestras vidas que nos sentimos que estamos fluctuando, que quizá nuestra fe está menguando en nuestro corazón. Pero cuando David le dice a Mefiboset, siéntate a mi mesa, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos llama en oración, y cuantas veces nos acercamos en oración, nos sentamos a la mesa con Él. Comencé hablando de la caída del hombre, del pecado, de la maldad, de la perversidad. El Señor mismo dice en su palabra, conozco que de continuo está el mal en el corazón del hombre. ¿Y qué aconteció? Adán y Eva pecaron, cayeron, se rebelaron, la maldad. Y hoy día estamos viviendo tiempos donde dicen las Escrituras que la maldad se ha multiplicado, el corazón se ha endurecido y estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos donde necesitamos correr a la presencia del Señor.
tiempo donde necesitamos acudir y ser diligentes, porque el Señor, el Rey de Reyes, nos invita a sentarnos a la mesa y dice algo, a comer siempre a la mesa, en la mesa con el Rey. Y David es tipo de Cristo. Dice aquí la palabra que Mefiboset vive en Lodebar. La palabra Lodebar es impasto. Cuando nos apartamos y nos alejamos del Señor por el pecado, estamos sin pastos. Él nos da esos pastos verdes. Cuando nos acercamos al Señor, Él nos alimenta con pastos verdes, con pastos frescos. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en pecado, cuando estamos apartados del Señor, necesitamos reconocerle, recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que murió, pero también resucitó, para darnos vida con Cristo, para darnos vida y vivir en Él, andar por Él y caminar por Él. Cuando David le hace esta invitación a Mefiboset, le invita y le traslada desde Lodebar hasta Jerusalén. Y la palabra Jerusalén significa abundancia de paz. Y Lodebar significa miseria. Cuando estás en pecado, cuando estás apartado del Señor, ciertamente nosotros vivimos una vida de miseria, pero el Señor te está invitando a que vengas a su presencia, a que le reconozcas, a que le recibas en su corazón. Cuando nos acercamos al Señor en oración, es como si nos sentáramos a la mesa con el Rey Jesús, con el Rey de Reyes, y degustamos y comemos ese pan y somos saciados. Cuando de nuestro interior corren ríos de agua viva, somos trasladados de la miseria a la abundancia de paz. Cuando nos acercamos a su presencia, hay abundancia de paz. Encontramos abundancia de paz. Aquí en el verso 7, David le dice, no tengas temor, le dice a Mefiboset, y le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. El Señor te dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. El Señor quiere hacer contigo misericordia, pero ¿cómo? Reconociéndole en tu corazón, acercándote en oración. ¿A través de quién? A través de Jesús, el reconocerle. ¿Y cuál es la invitación que hace? Quiere que te sientes a la mesa y comas siempre en su mesa con Él. El verso 8 le dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Mire, quiero explicar esto cuando Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo? Es como que diga, ¿quién soy yo para que me mires? Para que me mires, porque Mefiboset dijo, para que mires a un perro muerto como yo. Esta condición de Mefiboset no es que él tenía baja autoestima. Recordemos que él estaba lisiado de sus pies. Desde los 5 años estaba lisiado de sus pies, sin padre, sin madre, sin nadie en su vida. Y entonces cuando él dice, yo soy un perro muerto, no estaba de estima, estaba reconociendo la condición de pecado, de miseria en la que vivía. Hay algún requisito especial para sentarnos a la mesa con el rey. Es necesario reconocer nuestra condición. Es necesario reconocer nuestra condición de miseria, de pobreza, de necesidad de Jesús. Y cuantas veces nos acercamos al Señor en oración, reconocemos y podemos decir, miserable de mí. Señor, necesito tu presencia. Señor, necesito tu paz.
Me siento con un corazón lleno de miseria, un corazón donde quizá no hay palabras, donde quizá no hay una expresión de gratitud en mi corazón. Quizá es primera vez que te acercas al Señor, quizá no le has conocido. Abre tu corazón y reconoce ese sacrificio que Jesús hizo y entonces te sentarás a la mesa reconociendo tu vida de miseria, tu vida pecaminosa, tu vida de maldad y poder decir, reconozco que en mi corazón hay maldad, reconozco que en mi corazón, que mis miembros han hecho mal, han pecado delante de tu presencia, pero quiero sentarme a la mesa contigo. El entender que el Señor te dice hoy, no tengas temor, no tengas miedo. Quiero que te sientes a la mesa conmigo. Quiero que siempre te sientes a la mesa conmigo. Acá en el verso 11 dice la palabra, el mismo David le dice, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, le contesta Siba. Y Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. El reconocer nuestra condición de pecado, porque dice la palabra que por causa del pecado fuimos apartados, fuimos destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron apartados y desde ese instante nosotros venimos de una raza caída, pero cuando llegamos a Jesús, le recibimos, le reconocemos como nuestro único Dios y Salvador, creemos en el sacrificio que hizo en la cruz, venimos a ser hijos de Dios. Y aquí dice la palabra en el verso 11, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. El Señor, cuántas veces, mira, y cuántas veces nosotros le conocemos, creemos en el Señor y nos acercamos en oración. Siente que cada vez que te acercas en oración, te sientas a la mesa a comer con el Señor Jesús. Esa mesa dice, habla algo literal de que la mesa es la gracia que cubre tus pies que están lisiados, que cubre tu error, que cubre tu pecado, que cubre tu falta, que cubre tu falla. Y la palabra del Señor en Isaías, vamos a Isaías capítulo 54, hay algo especial que habla la palabra y dice aquí, Isaías 54, verso 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y ciertamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Como es que antes no podíamos por causa del pecado, pero gracias a ese pacto perfecto, a ese pacto de paz que hizo el Padre con su Hijo, enviarlo al mundo, nos dio vida con Cristo. Y ahora nosotros tenemos la libertad de acercarnos en oración al Señor. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, algo muy hermoso con lo cual necesitamos esa revelación en nuestro corazón para acercarnos al Señor. Pero ¿cómo? Con una confianza de que nos acercamos, nos sentamos a la mesa con el Señor cada vez que nos acercamos en oración para hablar con Él. Hebreos 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 1, te acercas al Señor con una condición de reconocer lo que hay en tu corazón, de ponerte a cuentas con el Señor, reconocer tu vida de miseria. Pero ¿qué dice el mismo Jesús? Te quiere trasladar de esa vida de miseria a una vida donde hay abundancia de paz. Cuando le hizo la invitación el rey David a Mefiboset, lo sacó de Lodebar y lo trasladó a Jerusalén. Lodebar, miseria, y Jerusalén, abundancia de paz.
El Señor quiere trasladarte de ese mundo de tinieblas y traerte a esa abundancia de paz. Quiere sentarte a la mesa, quiere que comas siempre con Él. Y no solo eso, dice aquí la palabra que nos hizo un pacto de misericordia, un pacto que dice aquí la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque solo allí encontramos gracia y hallamos misericordia para el oportuno socorro en nuestras vidas. Acércate al Señor en oración, búscale con todo el corazón, que tu corazón sea amado y con esa convicción y con esa seguridad de que el Señor quiere hacerte esa invitación, de que el Señor quiere hacer misericordia contigo. Hasta el día de hoy, ese sacrificio de Jesús está vigente hasta por la eternidad, por los últimos tiempos de esta humanidad. Cristo quiere que te acerques y que le recibas. Y no solo eso, cuantas veces nos acercamos en oración, nos sentamos a la mesa y comemos con Él. Y esta invitación es para siempre. David le dijo a Mefiboset: siempre, para siempre te sentarás a mi mesa y comerás con el rey. Y vendrás a ser, dice aquí la palabra, un hijo del rey. El Señor nos hace aceptos y nos llama hijos cuando le recibimos en nuestro corazón, cuando creemos en ese sacrificio. Acércate al Señor en oración, pero con una convicción de que siempre, cada vez que te acerques en oración, te sientas a la mesa con Él. Te sientas a la mesa para siempre, comes ese pan y no solo eso, ¿sabes qué es la mesa? La mesa es gracia. Gracia y misericordia que cubre tu error, tu falla, tu falta. Y eso de la palabra cubre es que te los perdona, es que te hace libre, te sana, te liberta, te sienta a la mesa para que comas pan, para que seas saciado, para que seas nutrido, para que te sacies de esos pastos que en un tiempo atrás te hacían falta. Pero el Señor es el Dios de misericordia y quiere hacer misericordia hoy contigo. Acércate en oración y siéntate a la mesa, porque solo en Él encontrarás ese oportuno socorro que dice la palabra. Amén. Que el Señor te bendiga y que podamos vernos en una nueva oportunidad. Que el Señor te bendiga y te guarde.